Weather setting in is making conditions there even worse. Israel vuelve a colocarse una vez más en el centro de la mirada del mundo entero. En los últimos meses ha ocurrido algo difícil de ignorar. No un solo acontecimiento aislado, sino una sucesión de escenas extraordinarias que parecen encadenarse una tras otra sobre esa misma tierra. Incendios de dimensiones históricas avanzando hacia las colinas de Jerusalén. Fieles reunidos en el Monte de los Olivos que aseguran haber visto una figura luminosa durante un servicio religioso. Un cielo que se tiñó de un rojo profundo sobre la ciudad santa. Y, junto a todo eso, hallazgos arqueológicos recientes y preparativos vinculados al antiguo culto del templo que han vuelto a atraer la atención hacia lugares que la Biblia menciona desde hace miles de años. Cada uno de estos episodios, tomado por separado, puede tener una explicación perfectamente natural. Un incendio tiene causas climáticas. Un cielo rojizo tiene causas atmosféricas. Un descubrimiento arqueológico es, sencillamente, historia que sale a la luz. Nada de esto por sí solo obliga a nadie a pensar en lo sobrenatural, y sin embargo, cuando todos estos hechos parecen concentrarse justamente en el mismo territorio donde se pronunciaron por primera vez tantas profecías bíblicas, muchos cristianos no pueden evitar hacerse una pregunta que les inquieta el corazón. ¿Se trata solo de coincidencias notables, una detrás de otra? ¿O son recordatorios de aquellas señales que Jesús pidió a sus seguidores que observaran antes de su regreso? Conviene decirlo desde el principio, con toda claridad, porque marca el tono de todo lo que vamos a ver hoy. La Biblia nunca llama a los creyentes a vivir dominados por el miedo. No nos pide que temblemos ante cada titular, ni que corramos a esconder la cabeza. Lo que nos pide es algo muy distinto. Estar atentos, permanecer despiertos, mantenernos firmes frente al mal y frente a la tentación. Ese es el equilibrio que quiero mantener contigo durante todo este recorrido. Ni pánico ni indiferencia, ojos abiertos y corazón sereno. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que vale la pena mirar el mundo con esa mezcla de fe y atención, te pido un gesto sencillo que nos ayuda muchísimo. Deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que estás pensando mientras lo ves, porque quiero que esto no sea solo algo que escuchas, sino algo que conversamos juntos. Y quédate hasta el final porque el último punto que vamos a tocar cambia por completo la forma de leer todo lo demás. Durante generaciones Jerusalén ha llevado un nombre hermoso, la ciudad de la paz. Es casi una promesa escrita en su propio nombre. Y sin embargo, en los últimos meses, las escenas que rodearon a la ciudad santa fueron cualquier cosa menos pacíficas. Enormes incendios estallaron en las montañas al oeste de Jerusalén, y lo hicieron con una velocidad que dejó a todos sin aliento. Impulsados por vientos fuertes, verdaderos muros de fuego comenzaron a desplazarse hacia comunidades cercanas. El humo cubrió el horizonte como una cortina espesa y oscura. Se cerraron carreteras principales. Familias enteras tuvieron que abandonar sus casas a toda prisa, dejando atrás lo que no podían cargar. Y los bomberos, agotados, lucharon sin descanso para impedir que las llamas alcanzaran zonas más pobladas. Las imágenes recorrieron el planeta en cuestión de horas. Cielos anaranjados, bosques ardiendo, columnas de humo envolviendo las afueras de Jerusalén. Y con esas imágenes viajó también una pregunta silenciosa. ¿Cómo puede desatarse un desastre semejante de forma tan repentina? Las autoridades no ocultaron la gravedad de la situación. Describieron aquellos incendios como unos de los más serios que la región había enfrentado en muchos años. Se movilizaron equipos de emergencia de todo Israel. Se pidió ayuda internacional. Y mientras tanto, aviones cisterna trabajaban sin pausa, hora tras hora, intentando contener un fuego que parecía tener voluntad propia. Los expertos ofrecieron una explicación clara, y es importante escucharla con honestidad. Señalaron una combinación desafortunada de calor extremo, vegetación reseca por la falta de lluvias y vientos estacionales muy intensos. Tres ingredientes que, juntos, crearon las condiciones perfectas para que el fuego se propagara casi sin control. Los científicos insistieron en un punto que no debemos pasar por alto. Los patrones del clima y del tiempo bastaban por sí solos para explicar lo que había sucedido. No hacía falta buscar más allá. Y aún así, para muchos cristianos, la pregunta iba un paso más lejos que el dato meteorológico. Porque a lo largo de las Escrituras, el fuego aparece una y otra vez en momentos muy particulares. Momentos de advertencia, de purificación, de grandes puntos de inflexión en la historia. No se trata de decir que cada incendio deba interpretarse automáticamente como un acto directo de Dios. Eso sería irresponsable, y la propia Biblia no autoriza semejante salto. Pero a muchos creyentes les resultó imposible no percibir el eco.
Esas imágenes dramáticas les recordaron aquellas palabras de Jesús cuando anunció que el mundo atravesaría angustias crecientes antes de su regreso. En el Evangelio de Mateo, Jesús habló de guerras, de desastres, de acontecimientos que llenarían de temor a las personas, y usó una imagen muy concreta, una comparación que vale la pena detenernos a comprender. Dijo que serían como dolores de parto, sucesos que aumentarían en frecuencia y en intensidad a medida que la historia se acercara a su capítulo final. Piensa en la fuerza de esa comparación por un instante. Los dolores de parto no son el final de nada. Al contrario, no anuncian una muerte, anuncian un nacimiento. No dicen todo termina, dicen algo nuevo está a punto de llegar. Y por eso mismo son tan reveladores, señalan que algo mayor se aproxima. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Serán los incendios alrededor de Jerusalén simplemente otro desastre natural más en una región conocida por sus veranos secos y sus tierras áridas? ¿O podrían servir además como un recordatorio de que este mundo se está volviendo cada vez más frágil, exactamente como Jesús advirtió que ocurriría? Nadie conoce el día ni la hora del regreso de Cristo. Las Escrituras lo dejan clarísimo y volveremos a esto más adelante porque es una de las claves de todo este video. Pero Jesús sí pidió algo concreto a sus seguidores: velar, permanecer espiritualmente despiertos y reconocer que cuando muchos acontecimientos empiezan a desplegarse al mismo tiempo, entonces conviene levantar la cabeza, porque la redención se acerca. No agachar la cabeza por miedo, levantarla con esperanza. Esa es la diferencia. Y cuando el humo empezó a disiparse poco a poco sobre las colinas que rodean Jerusalén, otro suceso capturó la atención de creyentes en todo el mundo. Esta vez no fue algo que ocurrió en la tierra, sino algo que muchos aseguran haber visto en el cielo, justo encima de uno de los lugares más sagrados de toda la cristiandad. Ocurrió durante un servicio de adoración en la iglesia de la Ascensión, en el Monte de los Olivos. La congregación se había reunido como cualquier otro día. Se elevaban oraciones. Los cantos llenaban el recinto. Nada parecía fuera de lo común, absolutamente nada, hasta que varias personas notaron algo brillante sobre la asamblea. Una figura luminosa, con forma humana, parecía aparecer dentro de esa luz, suspendida en lo alto, por encima de los fieles. Algunos alzaron de inmediato sus teléfonos para grabar lo que estaban viendo. Y en cuestión de horas esos videos se difundieron a toda velocidad por las redes sociales. Las imágenes dividieron opiniones casi al instante, y creo que es justo presentar las dos lecturas sin inclinar la balanza por ti. Algunos las descartaron sin dudar. Para ellos no era más que luz solar atravesando un vitral, una exposición extraña de la cámara, un simple juego óptico creado por el ángulo en que caía la luz. Una explicación razonable, sin duda. Otros, en cambio, quedaron profundamente conmovidos. Creyeron ver en aquella figura luminosa a un ángel de pie sobre la congregación, y algunos más aseguraron que el contorno les recordaba al mismo Jesús, con lo que parecía cabello hasta los hombros y los brazos extendidos hacia las personas reunidas abajo. Si alguna de esas interpretaciones es correcta, no podemos confirmarlo, y sería deshonesto pretender lo contrario. Pero hay un detalle que hizo que este episodio fuera especialmente llamativo, y no tiene que ver con la figura en sí, tiene que ver con el lugar. Porque el Monte de los Olivos no es una colina cualquiera. Según los evangelios, fue allí donde Jesús enseñó muchas veces a sus discípulos. Desde ese monte se contempla la ciudad vieja de Jerusalén, y fue precisamente allí donde oró con angustia antes de ser arrestado. Pero hay algo todavía más significativo. Según el libro de los Hechos, fue desde el Monte de los Olivos, desde donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección. Y antes de desaparecer de la vista de los discípulos, dos ángeles les dijeron algo que jamás olvidaron: que Él regresaría de la misma manera en que lo habían visto marcharse. Durante casi 2000 años, los cristianos han recordado esas palabras cada vez que sus ojos se posaban en esa montaña. Tal vez por eso ese video en particular se propagó con semejante rapidez. Y quiero que notes por qué. No fue porque la gente creyera tener una prueba definitiva de un hecho sobrenatural. Fue por algo más profundo y más humano. Aquella escena hizo que innumerables creyentes recordaran de golpe la promesa de Cristo. En una época marcada por la incertidumbre, por conflictos, por desastres y por una inquietud que parece ir en aumento, incluso un momento inexplicable como este puede empujar a las personas a hacerse preguntas que llevaban años sin plantearse. Entonces, ¿qué fue realmente? ¿Un juego extraordinario de luz y sombra? ¿O un recordatorio más dirigiendo la mirada de la gente de vuelta al lugar donde Jesús prometió que un día regresaría? Y aquí quiero detenerme y preguntarte directamente a ti, que estás viendo esto. ¿Crees que son teorías nacidas del miedo o sientes que el mundo está cambiando exactamente como la Biblia advirtió? Déjamelo en los comentarios porque de verdad quiero leer lo que piensas. Mientras las conversaciones sobre aquella figura misteriosa en el Monte de los Olivos todavía circulaban por internet, otra escena extraordinaria se desplegó sobre Jerusalén. Y esta vez fue visible desde toda la ciudad, para absolutamente todos.
Al caer la tarde, el cielo comenzó a transformarse lentamente. Al principio parecía un atardecer común y corriente, de esos que se ven miles de veces. Pero en cuestión de minutos, la familiar luz dorada del ocaso cedió su lugar a un intenso resplandor carmesí. El horizonte entero pareció arder. Tonos de rojo profundo se derramaron por el cielo, proyectando una luz extraña, casi irreal, sobre los antiguos muros de piedra de la ciudad. Videos grabados desde distintos puntos de Jerusalén inundaron enseguida las redes sociales, y muchos describieron la escena como algo distinto a todo lo que habían visto antes. Algunos residentes admitieron que la imagen les dejó una sensación profundamente inquietante en el pecho. Otros, sencillamente, se quedaron de pie, en silencio, contemplando cómo la ciudad santa parecía envuelta por un cielo rojo como la sangre. Y como siempre, la ciencia no tardó en ofrecer su explicación, que es sólida y merece ser escuchada. Los meteorólogos apuntaron a una combinación poco frecuente: polvo del desierto arrastrado desde la región del Sinaí, humo que aún se desplazaba desde los incendios cercanos y unas condiciones atmosféricas particulares que dispersaron la luz del sol de un modo inusual. Juntos, esos elementos naturales pintaron el dramático cielo carmesí que se fotografió por toda Jerusalén. Para muchos, esa explicación fue más que suficiente, y con toda razón. Pero para incontables cristianos, aquellas imágenes despertaron el recuerdo de pasajes muy conocidos de las Escrituras. El profeta Joel escribió sobre prodigios en los cielos antes del día grande y glorioso del Señor. El propio Jesús habló de señales que aparecerían en el sol, en la luna y en las estrellas, momentos que llenarían de temor e incertidumbre a muchos habitantes de la tierra respecto a lo que estaba por venir sobre el mundo. Estos pasajes se han estudiado durante siglos y los cristianos maduros saben algo importante. No todo cielo extraño es el cumplimiento de una profecía. A lo largo de la historia, fenómenos naturales asombrosos han recibido, una y otra vez, explicaciones perfectamente ordinarias. Eso también es verdad, y hay que sostenerlo con humildad. Y, sin embargo, algo en este momento se sintió diferente para muchos creyentes. Quizás no fue solo el color del cielo, quizás fue el momento en que ocurrió. Piénsalo: incendios rodeando Jerusalén, tensiones crecientes por todo Israel, una atención renovada sobre lugares bíblicos y ahora un cielo que hizo detenerse a miles de personas para mirar hacia arriba. Por separado, cada suceso tiene su explicación, pero juntos, encadenados, han empujado a muchos cristianos a preguntarse si el mundo no estará entrando en una temporada que debería llevar a los creyentes a una mayor vigilancia espiritual. Jesús advirtió a sus seguidores que no vivieran atemorizados, pero también les dijo que velaran. No todo suceso inusual es una señal profética, pero todo suceso inusual puede recordarnos algo que solemos olvidar entre las prisas del día: que este mundo es temporal y que las promesas de Dios permanecen sin cambiar. Y justo cuando las imágenes del cielo carmesí de Jerusalén empezaban a dar la vuelta al mundo, otra escena inquietante se desplegó a poca distancia de allí. Esta vez no fue el color del cielo lo que llamó la atención de la gente, fue lo que lo llenaba. Sobre los cielos de Tel Aviv, enormes bandadas de aves negras se congregaron en números que rara vez se ven. Miles y miles de pájaros moviéndose juntos, en una sincronía perfecta, casi imposible, retorciéndose en gigantescas formaciones que giraban y se expandían por todo el horizonte. Durante varios instantes, aquella masa oscura se volvió tan densa que algunas partes del cielo parecieron cubrirse por completo. La gente se detuvo en plena calle. Los conductores redujeron la velocidad de sus autos. Y una vez más, decenas de teléfonos se alzaron hacia el aire, capturando el extraño espectáculo que se desarrollaba sobre sus cabezas. Para los expertos en fauna, la explicación era bastante directa, y de nuevo vale la pena escucharla con calma. Estas grandes formaciones, llamadas murmuraciones, ocurren cuando las aves se reúnen antes de migrar, respondiendo a los cambios de temperatura, a la disponibilidad de alimento y a los patrones estacionales del clima. Moverse juntas en grupos enormes también las protege de los depredadores. Es una estrategia de supervivencia que ha fascinado a los científicos durante décadas y que crea esas hipnóticas coreografías aéreas. Y sin embargo, incluso con esas explicaciones sobre la mesa, mucha gente reconoció que había algo profundamente perturbador en aquella escena. Quizás fue la cantidad abrumadora de aves. Quizás fueron esas nubes oscuras que formaban en el cielo. O quizás fue sencillamente porque escenas como esta han cargado con un significado simbólico a lo largo de toda la historia humana. En la Biblia, las aves aparecen de muchas maneras distintas. A veces representan la provisión y el cuidado de Dios, como cuando se nos recuerda que Él alimenta a los pájaros del cielo. Pero otras veces, sobre todo en los pasajes proféticos, las grandes concentraciones de aves aparecen junto a escenas de juicio, de desolación o de grandes batallas. Que quede claro, las Escrituras no enseñan que cada bandada inusual deba interpretarse como una señal profética. Sería un error hacerlo. Pero esas antiguas imágenes acudieron de forma natural a la mente de muchos creyentes mientras el video se difundía por internet.
y lo que hizo el momento especialmente llamativo fue, otra vez, la sucesión. Este suceso llegó tan poco después de los devastadores incendios y de los cielos rojos sobre Jerusalén, que costaba no notarlo. Un acontecimiento inusual es fácil de descartar. Dos pueden ser simple casualidad. Pero cuando escenas extrañas siguen apareciendo una tras otra sobre la misma tierra, en muy poco tiempo, mucha gente empieza a preguntarse si no debería prestar un poco más de atención. Jesús pidió una vez a sus seguidores que observaran las señales de los tiempos, no para que calcularan el día exacto de su regreso, sino para que permanecieran espiritualmente despiertos en lugar de dormidos. Así que la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Serán estas escenas simplemente momentos extraordinarios de la naturaleza? ¿O están sirviendo como recordatorios de lo frágil e impredecible que puede llegar a ser la vida? Guarda esa pregunta porque enseguida el escenario cambia por completo. Dejamos el cielo y bajamos, literalmente, bajo la tierra. Porque mientras tantos ojos permanecían fijos en los cielos de Israel, los arqueólogos estaban, en silencio, sacando a la luz nuevas pistas bajo su suelo. Y lo hacían en un lugar cuyo nombre ha resonado en la Biblia durante más de 3000 años. Ese lugar es Silo. Mucho antes de que Jerusalén se convirtiera en el centro espiritual de Israel, Silo era el lugar donde se levantaba el tabernáculo, después de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Según las Escrituras, fue aquí donde el Arca de la Alianza reposó durante generaciones. Fue aquí donde los sacerdotes ministraban delante del Señor. Fue aquí donde Ana derramó su oración desesperada pidiendo un hijo antes de que naciera el profeta Samuel. Durante siglos, Silo fue el corazón mismo de la adoración de Israel, hasta que el arca fue finalmente arrebatada durante una batalla contra los filisteos. Por esa importancia bíblica tan extraordinaria, cada descubrimiento en Silo atrae de inmediato la atención mundial. Y en las excavaciones recientes, los arqueólogos han seguido sacando a la luz estructuras, cerámica y restos rituales que datan de hace miles de años. Cada nueva capa de tierra ayuda a los investigadores a comprender mejor cómo se llevaba a cabo la adoración durante los primeros años de la historia de Israel. Ninguno de estos hallazgos prueba la ubicación exacta del arca, y es fundamental ser honestos en ese punto. Pero sí siguen reforzando el retrato histórico de uno de los sitios sagrados más significativos de toda la Biblia. Para los arqueólogos, estos descubrimientos son piezas de historia esperando ser comprendidas. Para muchos cristianos, sin embargo, Silo representa algo mucho más profundo. Les recuerda que los acontecimientos registrados en las Escrituras no se desarrollaron en el terreno de los mitos ni de las leyendas, sino en lugares reales, donde vivieron personas reales que trabajaron, oraron, celebraron y también sufrieron. Cada excavación que confirma otra pieza del pasado antiguo de Israel refuerza el escenario histórico en el que se desplegó el plan de Dios a lo largo de toda la Biblia. Tal vez por eso descubrimientos como estos captan tanta atención. No porque alguien haya encontrado por fin el Arca de la Alianza, no porque una profecía haya quedado súbitamente demostrada, sino porque cada hallazgo recuerda, en voz baja pero con firmeza, que la historia bíblica está profundamente enraizada en la historia real. Y hubo un descubrimiento en particular que atrajo una atención especial, tanto de arqueólogos como de estudiosos de la Biblia. Durante las excavaciones alrededor del sitio antiguo, los investigadores encontraron grandes depósitos de huesos de animales, cuidadosamente preservados bajo capas de tierra de miles de años de antigüedad. Y aquí es donde el asunto se vuelve fascinante. El análisis de laboratorio reveló que muchos de esos animales coincidían con los que estaban permitidos para el sacrificio bajo la ley de Moisés. Es más, varios mostraban evidencias compatibles con un sacrificio ritual y no con la simple preparación de alimentos. Junto a los huesos aparecieron también fragmentos de cerámica ceremonial y recipientes de almacenamiento que, según se cree, estaban vinculados a grandes reuniones de adoradores. Para los arqueólogos, estos hallazgos ofrecen una evidencia convincente de que Silo fue mucho más que un asentamiento ordinario. Apuntan a un lugar donde grandes cantidades de personas se reunían con regularidad para ceremonias sagradas, algo notablemente coherente con la descripción bíblica del centro de adoración de Israel antes de que se construyera el templo en Jerusalén. Descubrimientos como estos no pueden probar cada detalle registrado en las Escrituras, y nadie serio pretende que lo hagan. Pero sí van estrechando poco a poco la distancia entre el relato bíblico y el registro arqueológico, de una manera que capta la atención del mundo entero. Y mientras los arqueólogos siguen desenterrando evidencias del pasado antiguo de Israel, otra historia se ha ido desarrollando en el presente. Una historia que mucha gente fuera de Israel apenas conoce. Porque por primera vez en siglos, los preparativos organizados para el antiguo culto del templo ya no son solo discusiones teóricas de académicos. Se están volviendo cada vez más algo práctico y concreto. Uno de los desarrollos que más de cerca se observa es el llamado programa de la novilla roja.
Según el libro de Números, las cenizas de una novilla roja sin defecto eran necesarias para la purificación ritual de los sacerdotes antes de que ciertos servicios del templo pudieran realizarse. Desde la destrucción del segundo templo, hace casi 2000 años, no ha vuelto a celebrarse una ceremonia semejante. Hoy, sin embargo, varias organizaciones religiosas en Israel trabajan activamente para que eso vuelva a ser posible. Informes recientes describen esfuerzos continuos por criar e identificar una novilla roja que cumpla los estrictos requisitos bíblicos. Una ternera conocida como Tamima atrajo mucha atención tras su nacimiento, porque muchos creyeron que podía convertirse en una candidata adecuada. Aunque inspecciones posteriores determinaron que ya no cumplía con cada requisito ceremonial, su nacimiento fue visto por muchos como un hito importante y no como el final de la búsqueda. Pero los preparativos no se detienen en los animales. Entre bastidores hay sacerdotes que se creen descendientes de Aarón, los llamados Kohanim, que están recibiendo una formación especializada en los antiguos rituales descritos en la Torá. Algunos programas utilizan hoy tecnología avanzada de realidad virtual para recrear los patios del templo, permitiendo a los participantes practicar ceremonias que no se realizan desde hace generaciones. Los informes indican que bastante más de 100.000 israelíes ya han participado en programas educativos vinculados a la comprensión del culto del templo, y los organizadores esperan que esa cifra siga creciendo. Otro esfuerzo notable tiene que ver con la búsqueda de sacerdotes que cumplan los requisitos tradicionales de pureza ritual. Según la ley judía, identificar a individuos que hayan permanecido libres de ciertas formas de impureza ceremonial representa un desafío enorme, casi inabarcable. Aún así, las organizaciones implicadas en estos preparativos continúan su trabajo en silencio, convencidas de que están preservando tradiciones que, según creen, podrían volver a ser importantes algún día. Para muchos observadores, estos desarrollos son simplemente expresiones de devoción religiosa y de patrimonio cultural. Y esa lectura es totalmente legítima. Pero para muchos cristianos plantean de forma natural otra pregunta. Durante décadas las discusiones sobre un futuro templo se mantuvieron en gran medida en el terreno de lo hipotético, algo para libros y conferencias. Hoy, los preparativos ya no se limitan a las páginas ni a los debates. Se están criando animales, se está formando a sacerdotes, se están volviendo a estudiar rituales antiguos. Se vea como se vea, ya sea desde una óptica histórica, religiosa o profética, esto representa un cambio notable respecto a lo que ocurría apenas hace una generación. Antes de seguir avanzando, permíteme un pequeño recordatorio. Si estás llegando hasta aquí, es porque este tema de verdad te interesa. Deja tu me gusta y suscríbete para apoyar el canal. Cada gesto ayuda muchísimo, más de lo que imaginas. Gracias de corazón. Y ahora sí, sigamos, porque todos estos hilos, todos estos preparativos, todas estas expectativas y tensiones terminan convergiendo en un solo lugar. Y ese lugar es el más disputado de la Tierra. A medida que estos preparativos continúan en silencio, la atención se vuelve inevitablemente hacia el punto donde todas estas esperanzas, expectativas y tensiones finalmente se encuentran, el propio monte del templo. Durante miles de años, esta explanada elevada, situada en el corazón de Jerusalén, ha estado en el cruce mismo de la historia, la fe y la profecía. Es venerada por los judíos como el lugar donde Salomón construyó el primer templo y donde más tarde se levantó el segundo templo, antes de su destrucción a manos de los romanos en el año 70. Para los musulmanes es el hogar de la cúpula de la roca y de la mezquita de Al-Aqsa, lo que lo convierte en el tercer sitio más sagrado del Islam. Y los cristianos también reconocen su profundo significado bíblico, porque Jesús enseñó, sanó y visitó con frecuencia este mismo lugar durante su ministerio terrenal. Pocos sitios sobre la Tierra concentran tanto peso espiritual en un espacio tan reducido, y quizás precisamente por esa razón, pocos lugares generan tanta atención mundial cada vez que algo cambia allí. Durante décadas, el monte del templo ha funcionado bajo lo que se conoce como el statu quo, un delicado acuerdo diseñado para preservar una paz frágil. A los visitantes judíos se les ha permitido, por lo general, acceder al lugar durante ciertas horas, pero la oración pública ha estado fuertemente restringida, con el fin de evitar que las tensiones religiosas se desborden. Durante años, muchos dieron por sentado que ese arreglo jamás cambiaría. Y, sin embargo, en los últimos años, los observadores han notado un giro gradual pero inconfundible. El número de visitantes judíos que suben al monte del templo ha alcanzado cifras récord. Según informes recientes, decenas de miles acuden al sitio cada año y un número creciente de ellos ora abiertamente durante sus visitas. Acciones que hace apenas una década habrían sido casi impensables se están volviendo más comunes, lo que sugiere que límites que parecían inamovibles están poco a poco evolucionando. Al mismo tiempo, conversaciones que en otro momento parecían políticamente imposibles han entrado en el debate público.
Se han presentado y discutido propuestas arquitectónicas para una pequeña sinagoga judía en parte del monte del templo. No se ha iniciado ninguna construcción, conviene subrayarlo. Pero el simple hecho de que tales propuestas se debatan abiertamente demuestra hasta qué punto ha cambiado la conversación. Ideas que antes existían solo entre pequeños grupos religiosos se examinan ahora dentro de sectores mucho más amplios de la sociedad israelí. Y bajo la superficie, otro misterio sigue atrayendo la atención. Arqueólogos e historiadores creen que decenas de cámaras subterráneas y antiguos pasadizos permanecen ocultos por debajo y alrededor del monte del templo. Debido a la extraordinaria sensibilidad religiosa del lugar, solo puede realizarse un trabajo arqueológico muy limitado. Aún así, los investigadores están convencidos de que muchos descubrimientos vinculados a la Jerusalén bíblica podrían seguir enterrados bajo esas piedras, esperando el día en que puedan ser examinados con seguridad. Cada nueva discusión, cada propuesta, cada hallazgo, cada pequeño cambio es vigilado no solo por Israel, sino por gobiernos, líderes religiosos, periodistas y millones de creyentes de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque todos entienden algo fundamental, que el monte del templo es mucho más que un sitio arqueológico. Una sola decisión tomada allí puede dominar los titulares internacionales en cuestión de horas. Un solo cambio político puede desatar reacciones a través de continentes enteros. Un solo incidente puede devolver la atención del mundo entero a Jerusalén. Y esa es precisamente la razón por la que tantos estudiosos de la profecía bíblica observan este lugar con tanta atención. La Biblia coloca a Jerusalén una y otra vez en el centro de los acontecimientos relacionados con los últimos días. Aunque los cristianos difieren en la manera de interpretar profecías específicas, y aunque nadie puede afirmar que sabe exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos futuros, hay muy poco desacuerdo en un punto. Jerusalén ocupa un lugar único dentro de la historia redentora de Dios, y eso es lo que hace tan notable el momento actual. El mundo no se está volviendo menos interesado en Jerusalén. Se está volviendo más interesado, las expectativas religiosas aumentan, las tensiones políticas siguen creciendo, la historia antigua sale a la luz. Preparativos que antes se creían imposibles avanzan en silencio, y casi todos los caminos parecen conducir de vuelta a la misma ciudad. ¿Reflejará todo esto simplemente la historia compleja de un lugar extraordinario? ¿O habrá una razón por la que Jesús dirigió una y otra vez la atención de sus seguidores hacia Jerusalén cuando hablaba de los días por venir? Por notables que sean los descubrimientos en Silo y los cambios crecientes en torno al monte del templo, muchos cristianos creen que hay otro desarrollo que merece la misma atención. Y no porque ya haya sucedido, sino porque hay personas preparándose activamente para que suceda. Durante casi 2000 años, la idea de reconstruir el templo judío perteneció casi por completo a las páginas de la historia y de la profecía bíblica. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70, pasaron generaciones enteras sin ninguna expectativa realista de que el culto del templo pudiera regresar algún día. Hoy, sin embargo, esa conversación ha cambiado de forma drástica. A lo largo de Israel, organizaciones dedicadas a preservar las tradiciones del antiguo templo han pasado años recreando vestiduras sacerdotales, vasos sagrados, instrumentos musicales y objetos ceremoniales descritos en el Antiguo Testamento. Se han completado estudios arquitectónicos detallados, sacerdotes descendientes de los Kohanim continúan recibiendo instrucción especializada, y programas educativos han introducido a cientos de miles de israelíes a los rituales que antaño se llevaban a cabo dentro del templo. Pero quizás ningún preparativo ha atraído más atención que la búsqueda de una novilla roja perfecta. Según el capítulo 19 del libro de Números, las cenizas de una novilla roja sin defecto eran necesarias para la purificación ritual asociada al servicio del templo. Por eso, cada informe sobre un posible animal calificado se convierte de inmediato en noticia internacional entre quienes siguen de cerca la profecía bíblica. Los esfuerzos recientes por criar novillas rojas adecuadas han reavivado una vez más ese debate. Aunque distintos candidatos han sido descartados después por diversos motivos ceremoniales, la búsqueda en sí nunca se ha detenido. Para muchos judíos religiosos representa fidelidad a mandamientos antiguos. Para muchos cristianos es un recordatorio más de que preparativos que antes se creían imposibles se están tomando ahora muy en serio. Y luego está la pregunta que casi todo el mundo termina haciéndose. Si los preparativos continúan, ¿dónde se construiría un futuro templo? Esa pregunta conduce de inmediato de vuelta al monte del templo, el sitio religioso más disputado del planeta. Algunos creen que un futuro acuerdo político podría, algún día, hacer posible la construcción. Otros creen que los acontecimientos descritos en la profecía bíblica se desarrollarán de maneras que nadie puede aún imaginar. Nadie sabe con exactitud cómo evolucionará el futuro, pero hay un hecho difícil de ignorar.
Hace apenas unas décadas, las conversaciones sobre reconstruir el templo existían casi por completo en los márgenes, entre pequeños grupos. Hoy involucran a arqueólogos, líderes religiosos, educadores, miembros del Parlamento israelí y a millones de personas en todo el mundo siguiendo cada nuevo desarrollo. Que estos preparativos lleguen finalmente a algo en nuestra vida es algo que nadie puede saber. Pero su sola existencia demuestra que la historia se está moviendo en direcciones que muy pocos habrían imaginado hace apenas una generación. Y quizás eso nos lleve a una de las lecciones más importantes que la historia tiene para ofrecernos. Porque después de todo lo que hemos explorado hasta aquí, es fácil entender por qué tanta gente siente que la historia se está acelerando. Incendios rodeando Jerusalén, señales inusuales en los cielos, antiguos sitios bíblicos revelando descubrimientos, preparativos vinculados al culto del templo. El monte del templo convertido en foco de una atención religiosa y política cada vez mayor. Cuando estos acontecimientos se contemplan juntos, muchos cristianos empiezan de forma natural a hacerse la misma pregunta. ¿Podríamos estar viviendo la temporada que Jesús describió? Pero aquí la historia nos ofrece una lección que cada generación de creyentes necesita recordar. Y esta parte, te lo aviso, es la más importante de todo el video. Porque mucho antes de nuestra generación, otros miraron los acontecimientos que se desplegaban a su alrededor y llegaron exactamente a la misma conclusión que nosotros, a veces, nos sentimos tentados a sacar. Y quiero que veamos, uno por uno, cómo se equivocaron. No porque la Biblia fallara, sino por otra razón que lo cambia todo. Detente un momento y piensa en algo que casi nunca consideramos. Nosotros no somos la primera generación que ha mirado el mundo con inquietud. No somos los primeros que han contemplado los titulares, sentido un peso en el pecho y susurrado en voz baja. Quizás esto sea el final. Esa sensación, ese temblor íntimo ante la posibilidad de estar viviendo los últimos días, es tan antigua como la propia fe cristiana. Y comprender eso, comprenderlo de verdad, es una de las cosas más liberadoras que un creyente puede aprender. Retrocedamos en el tiempo. Cuando el Imperio Romano, aquel coloso que parecía eterno, comenzó a resquebrajarse y a derrumbarse, muchos cristianos estuvieron seguros de que el fin había llegado. ¿Y cómo culparlos? Habían nacido bajo la sombra de un imperio que se creía imperecedero, un poder que dominaba el mundo conocido de un extremo a otro. Ver cómo esa estructura colosal se agrietaba, cómo las fronteras cedían, cómo la certeza de siglos se disolvía ante sus ojos, debió sentirse como el desplome del mundo mismo. Para ellos, aquello no era una simple crisis política. Era, pensaban, el capítulo final de la historia humana. Y sin embargo, la historia continuó. El imperio cayó, sí, pero el mundo siguió girando, y el regreso que esperaban no ocurrió en sus días. Avancemos. A lo largo de los siglos, Jerusalén cambió de manos una y otra vez, cayendo bajo el dominio de un ejército tras otro. Y cada vez que la ciudad santa era conquistada, incontables creyentes quedaban convencidos de que la profecía bíblica había alcanzado su capítulo definitivo. Piensa en lo comprensible que resulta. Jerusalén no era una ciudad cualquiera para ellos. Era el corazón geográfico de la promesa, el punto donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Verla caer, verla ocupada, verla arrebatada, se sentía como si Dios mismo estuviera cerrando el libro de la historia. Generación tras generación repitió esa lectura. Generación tras generación, el sol volvió a salir a la mañana siguiente. Luego llegó la peste negra. Y aquí la sensación fue todavía más devastadora, porque no era un imperio distante ni una ciudad lejana lo que se desmoronaba. Era la vida misma, casa por casa, aldea por aldea. Mientras millones de personas morían por toda Europa, mientras familias enteras eran borradas en cuestión de días, mientras el aire mismo parecía cargado de muerte, la gente se convenció de que el juicio final había comenzado. ¿Qué otra explicación podía tener semejante catástrofe? Sacerdotes y campesinos por igual miraron aquella devastación y creyeron con toda su alma que estaban presenciando el desenlace de todas las cosas. Y una vez más, por terrible que fuera aquel tiempo, no era el final. La humanidad, herida y quebrantada, siguió adelante. Lo mismo ocurrió durante las guerras napoleónicas, cuando un solo hombre parecía capaz de rehacer el mapa del mundo entero y de sacudir todos los tronos de Europa. Muchos vieron en aquel torbellino la mano del final acercándose. Y volvió a ocurrir con la Primera Guerra Mundial, un conflicto de una escala tan monstruosa, tan sin precedentes, que la gente sintió que la civilización misma se despedazaba. La llamaron con amargura la guerra que acabaría con todas las guerras. Y sin embargo no fue el final. Apenas una generación después, el mundo se hundió en algo aún más oscuro. Porque llegó la Segunda Guerra Mundial. Y con ella, un nivel de sufrimiento, de destrucción y de horror que hizo que millones de personas volvieran a creer que estaban viviendo los últimos días de la historia. Ciudades enteras reducidas a escombros, un continente en llamas,
un mal desplegándose a una escala que parecía imposible de contener. ¿Cómo no iban a pensar que aquello era el fin? Y, sin embargo, la guerra terminó, y de sus cenizas surgió un mundo nuevo, distinto, pero un mundo que siguió existiendo. El regreso esperado no llegó en aquellos años tampoco. Después vino la Guerra Fría, y con ella una clase de miedo completamente nueva. Por primera vez en la historia, la humanidad poseía el poder de destruirse a sí misma por completo, de borrar la vida de la faz de la Tierra con solo apretar unos botones. Durante décadas, el mundo vivió bajo esa sombra, conteniendo el aliento, preguntándose si cualquier mañana podría ser la última. Y muchos creyentes mirando ese abismo quedaron convencidos de que el reloj de la profecía había llegado a su última hora. La tensión era real, el peligro era real, pero una vez más, aquel no fue el final. Y luego ocurrió algo que sacudió profundamente al mundo cristiano, algo que parecía distinto a todo lo anterior. En 1948 nació de nuevo el Estado moderno de Israel. Después de casi 2000 años, un pueblo que había estado disperso por toda la tierra volvía a tener una nación en su antigua patria. Para incontables creyentes, aquello no fue un simple acontecimiento político. Fue algo que parecía saltar directamente desde las páginas de la profecía a los titulares de los periódicos. Muchos estuvieron seguros de que el reloj final había comenzado a correr en ese instante. Y sin embargo, aunque aquel acontecimiento fue extraordinario, aunque cambió el mundo de maneras que aún hoy sentimos, el regreso de Cristo no ocurrió a continuación. Casi 2 décadas después, en 1967, llegó la Guerra de los 6 días, y con ella Jerusalén volvió a quedar de una manera nueva, en el centro de todo. De nuevo, multitudes de creyentes miraron aquellos acontecimientos y creyeron que la cuenta atrás definitiva había empezado. De nuevo sintieron que el desenlace estaba a la vuelta de la esquina. Y de nuevo, aunque la historia siguió moviéndose, el final no llegó en el momento en que tantos lo esperaban. Después llegó el cambio de milenio, el año 2000. ¿Recuerdas la atmósfera de aquella época o has oído hablar de ella? Había una tensión difícil de describir en el aire, una mezcla de expectativa y de temor. Muchos estaban convencidos de que aquel número redondo, ese paso de un milenio a otro, traería consigo algún gran desenlace, algún cierre cósmico de la historia. Se escribieron libros, se predicaron sermones, se hicieron preparativos, y el reloj marcó la medianoche. El nuevo milenio comenzó, y el sol salió como cualquier otro día. La historia sencillamente continuó, y más recientemente cuando una pandemia global detuvo al mundo entero, cuando las calles quedaron vacías, cuando el miedo se coló en cada hogar, cuando la vida cotidiana se transformó de un modo que nadie había vivido, volvió a surgir la misma pregunta antigua en incontables corazones. ¿Será esto, por fin, el final? De nuevo la incertidumbre era real. De nuevo el sufrimiento era real. Y de nuevo la humanidad, magullada pero en pie, siguió su camino. ¿Ves el patrón? Una y otra vez, a lo largo de siglos y siglos, la historia repitió exactamente la misma escena. Cada generación miró los titulares que tenía delante y susurró, en la intimidad de su miedo, esto tiene que ser el final. Y no se trataba de gente ingenua ni de creyentes débiles. Eran hombres y mujeres de fe profunda, sincera, que amaban a Dios y que leían las mismas escrituras que nosotros leemos hoy. Miraron su mundo con seriedad, con temor reverente, con oración. Y sin embargo todos ellos vivieron para ver que el día que esperaban aún no había llegado. Algunos, empujados por esa certeza, fueron más allá de la simple sospecha. Intentaron calcular el año exacto, otros llegaron a predecir el mes preciso, y unos pocos, los más audaces, se atrevieron a anunciar el día. Fijaron fechas, marcaron calendarios, llamaron a la gente a prepararse para una hora específica. Y cada una de esas predicciones, sin una sola excepción, falló. Cada fecha señalada pasó de largo. Cada cálculo se derrumbó. Cada anuncio quedó en silencio cuando llegó la mañana siguiente y el mundo seguía allí. Y aquí es donde debemos detenernos con mucho cuidado, porque es fácil sacar la conclusión equivocada. Esas predicciones no fallaron porque la Biblia estuviera equivocada. Ese sería un error garrafal. Fallaron por una razón completamente distinta, porque Jesús nunca pidió a sus seguidores que se convirtieran en fijadores de fechas. Es más, advirtió expresamente contra ello. No fue un descuido, no fue un silencio ambiguo que dejara espacio a la especulación. Fue una advertencia directa, clara, deliberada. Cuando sus propios discípulos, movidos por la misma curiosidad tan humana que nos mueve a nosotros, quisieron saber exactamente cuándo sucederían estas cosas, Jesús no les dio un calendario. No les entregó una tabla de fechas ni una fórmula secreta para calcular la hora. Hizo algo mucho más profundo. Apartó su atención de los calendarios y la dirigió hacia sus propios corazones. Les dio a entender que estaban haciendo la pregunta equivocada, que la fecha no era el punto, que el punto era otro, mucho más cercano y mucho más urgente. Nadie conoce el día ni la hora. Esas palabras nunca han cambiado.
No cambiaron para los primeros cristianos que vieron caer a Roma. No cambiaron para los reformadores. No cambiaron para nuestros abuelos, que atravesaron guerras y pestes. Y no cambian para nosotros, con nuestros incendios, nuestros cielos rojos y nuestras noticias inquietantes. Son las mismas palabras, dirigidas a todas las generaciones por igual, precisamente porque todas las generaciones sienten la misma tentación de descifrar lo que no nos corresponde descifrar. Pero fíjate en algo hermoso. Jesús no dejó a sus seguidores sin instrucciones. No les dijo simplemente no lo sabrán y los abandonó a la incertidumbre. En lugar de darles una fecha, les dio una vocación. En lugar de un calendario, les dio una forma de vivir. Y esa forma de vivir se resume en 3 palabras que aparecen una y otra vez a lo largo de los evangelios, como un latido constante. Velad, permaneced despiertos, estad preparados. Y ahora presta atención a algo que resulta revelador cuando lo notas. Fíjate en lo que Jesús no dijo. No dijo, predigan. No dijo, calculen. No dijo, dediquen su vida a descubrir la línea de tiempo exacta de mi regreso. No convirtió a sus seguidores en detectives del calendario ni en descifradores de códigos ocultos. Hizo justo lo contrario. Los llamó a vivir cada día como si Él pudiera regresar en cualquier momento. Y hay una diferencia inmensa entre esas dos cosas. No los llamó a esa vigilancia porque supieran cuándo vendría, sino porque le pertenecían. Ese es el fundamento de todo. No es el conocimiento de la fecha lo que da forma a la vida del creyente. Es la relación con aquel que ha de venir. Y eso, cuando lo comprendes de verdad, lo cambia absolutamente todo. Significa que el propósito de la profecía nunca ha sido satisfacer nuestra curiosidad. Nunca fue entregarnos un mapa del futuro para que jugáramos a adivinar. Su propósito siempre ha sido otro, mucho más profundo y mucho más personal: transformar nuestro carácter. Las señales no fueron dadas para producir pánico, fueron dadas para producir perseverancia, no para generar miedo, sino para fortalecer la fe, no para alimentar la obsesión, sino para cultivar la obediencia. Ese es el giro que tantas generaciones pasaron por alto y que nosotros tenemos la oportunidad de comprender. Piénsalo de esta manera. Imagina a un sirviente al que su señor le ha encomendado el cuidado de la casa, prometiéndole que un día regresará, pero sin decirle exactamente cuándo. ¿Cuál sería la respuesta sabia? ¿Pasarse los días obsesionado, intentando adivinar la fecha exacta del regreso, descuidando entre tanto todo lo demás? ¿O cumplir fielmente su tarea día tras día, de modo que, viniera cuando viniera el Señor, lo encontrara despierto y ocupado en lo correcto? La respuesta es evidente. Y esa parábola tan sencilla encierra la sabiduría que tantos han olvidado a lo largo de los siglos. Por eso, cuando vemos acontecimientos extraordinarios desplegándose por todo Israel, cuando Jerusalén vuelve a capturar la atención de las naciones, cuando lugares antiguos parecen cobrar vida con nuevos descubrimientos, quizás la mayor pregunta no sea la que nos sentimos tentados a hacer. Quizás la pregunta no sea, ¿hemos descubierto por fin el momento exacto del final? Quizás la mejor pregunta, la que Jesús quiso que cada generación se hiciera, sea mucho más íntima y mucho más incómoda. Si Él viniera hoy, ¿me encontraría siguiéndolo fielmente? Porque, en el fondo, esa es la pregunta que atraviesa los siglos sin envejecer jamás. No importa si Cristo regresa en nuestra vida o dentro de 100 años. Su instrucción permanece exactamente igual para todos. Velad, estad preparados y mantened los ojos fijos no en la fecha de su venida, sino en el Salvador que prometió que vendría. Ahí está la diferencia entre una fe angustiada y una fe serena. Una está clavada en el calendario, la otra está clavada en la persona. Y quiero que nos detengamos aquí un momento, porque esto merece ser sentido y no solo escuchado. Hay una enorme diferencia entre vivir mirando constantemente el reloj del fin y vivir mirando el rostro de aquel que ha de venir. La primera actitud agota. Genera ansiedad, desconfianza, una tensión permanente que roba la paz. Cada titular se convierte en una amenaza. Cada noticia inquietante se transforma en una prueba de que el desastre está a las puertas. Es una forma de vivir cansada, temerosa, siempre en guardia contra un enemigo invisible. La segunda actitud, en cambio, produce serenidad. No porque ignore los problemas del mundo, sino porque descansa en algo más firme que los problemas del mundo. Los primeros cristianos entendieron esto de una manera que a menudo nosotros perdemos. Ellos vivían rodeados de dificultades reales, de persecuciones que ponían en riesgo su vida misma. Y sin embargo no vivían paralizados por el miedo al futuro. Vivían con una esperanza que los sostenía, con una alegría que desconcertaba a quienes los rodeaban. ¿Por qué? Porque su esperanza no dependía de las circunstancias externas. No estaba anclada en la estabilidad del imperio, ni en la paz de las naciones, ni en la ausencia de crisis. Estaba anclada en una promesa, y en la persona que había hecho esa promesa. Y esa distinción es exactamente lo que necesitamos recuperar hoy.
porque vivimos rodeados de titulares diseñados para asustarnos. Cada día trae una nueva razón para la ansiedad, una nueva crisis, una nueva advertencia. El ruido es constante, incesante, y en medio de todo ese ruido, la voz de Jesús sigue diciendo lo mismo que dijo hace 2000 años. No teman. Velen, sí. Estén despiertos, sí. Pero no vivan dominados por el miedo, porque yo ya he vencido al mundo. Detente y considera el peso de esa afirmación por un instante. Jesús no prometió que este mundo estaría libre de turbulencias. Al contrario, fue completamente honesto al respecto. Advirtió a sus seguidores que enfrentarían tribulaciones, dificultades, angustias. No les vendió una fe fácil ni un camino sin espinas. Pero, en la misma frase, añadió algo que lo cambia todo. Aunque el mundo tenga problemas, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. No dijo venceré, en futuro incierto. Dijo he vencido, como un hecho ya consumado. La victoria decisiva ya fue ganada. Lo que queda es vivir a la luz de esa victoria. Y aquí es donde quiero que hagamos una pausa honesta y personal, porque de nada sirve entender todo esto con la cabeza si no desciende hasta el corazón. Es fácil ver un video como este, asentir ante cada punto, sentir un escalofrío ante las imágenes inquietantes y luego seguir con nuestra vida exactamente igual que antes, como si nada. Pero la invitación de Jesús no es a informarnos, es a transformarnos. No a acumular datos sobre el fin, sino a examinar el estado de nuestra propia alma. Así que déjame hacerte una pregunta directa, no para juzgarte, sino para acompañarte a pensar. Si todo lo que hemos explorado en este recorrido es cierto, si de verdad vivimos en tiempos que nos invitan a estar más atentos, ¿qué debería cambiar en la manera en que vives hoy? No mañana, no algún día lejano, sino hoy. ¿Hay relaciones que necesitas restaurar? ¿Hay perdón que has estado postergando, ya sea para darlo o para pedirlo? ¿Hay una oración que llevas años sin hacer? ¿Una conversación con Dios que has ido aplazando una y otra vez? Porque de eso se trata en el fondo toda esta reflexión. No de fechas, de corazones. Y hay algo profundamente consolador en darnos cuenta de que no estamos solos en esta tensión. Cada generación de creyentes ha tenido que aprender a sostener dos cosas al mismo tiempo. Dos verdades que parecen tirar en direcciones opuestas, pero que en realidad se sostienen mutuamente. Por un lado, la seriedad de estar despiertos, de reconocer que este mundo es temporal, de no dormirnos espiritualmente. Por otro lado, la serenidad de confiar, de no vivir aterrorizados, de descansar en la fidelidad de Dios. La madurez espiritual no consiste en elegir una y descartar la otra. Consiste en abrazar ambas a la vez. Vigilancia sin pánico, confianza sin descuido. Ese es el equilibrio que Jesús modeló y al que sigue llamando a los suyos. Piensa en un centinela sobre la muralla de una ciudad antigua. Su trabajo era permanecer despierto durante la noche, con los ojos abiertos, atento a cualquier movimiento en el horizonte. Pero un buen centinela no pasaba la noche temblando de miedo. No gritaba alarmas ante cada sombra ni cada sonido. Estaba alerta, sí, pero con calma, con confianza, con dominio de sí mismo. Sabía que su vigilancia protegía a la ciudad y precisamente por eso podía mantenerse sereno en su puesto. Esa es la imagen que la Biblia usa una y otra vez para describir al creyente. No un manojo de nervios asustado por cada noticia, sino un centinela sereno y despierto, con los ojos en el horizonte y el corazón en paz. Y hay una razón profunda por la que esa serenidad es posible, una razón que las generaciones anteriores conocieron bien. Es que el desenlace de la historia ya está decidido. No estamos esperando para ver quién ganará al final, como si el resultado estuviera en duda. La victoria decisiva ya fue conquistada en la cruz y confirmada en la resurrección. Lo que vivimos ahora no es la incertidumbre de una batalla cuyo final se desconoce, sino los últimos capítulos de una historia cuyo desenlace ya está escrito. Y eso cambia por completo la manera en que enfrentamos cada titular inquietante. No miramos el futuro preguntándonos si todo saldrá bien. Miramos el futuro sabiendo quién tiene la última palabra. Por eso los cristianos, a lo largo de toda la historia, nunca han puesto su esperanza en los gobiernos, ni en las economías, ni siquiera en los tiempos de paz, cuando los ha habido. No es que esas cosas no importen, importan, y mucho. Pero no son el fundamento. Los imperios se levantan y caen. Las economías florecen y se derrumban. Los tiempos de calma dan paso a tiempos de tormenta, y viceversa. Si construyes tu esperanza sobre cualquiera de esas cosas, tarde o temprano el suelo se moverá bajo tus pies. La esperanza cristiana siempre ha descansado en un lugar distinto, en un fundamento que no se mueve, en Cristo mismo. Y ese es, quizás, el mensaje más importante que puede llevarse alguien de todo este recorrido, porque los incendios se apagarán, los cielos volverán a su color habitual, las bandadas de aves migrarán y se dispersarán, los titulares de hoy serán olvidados y reemplazados por los titulares de mañana. Todo eso es pasajero, por dramático que sea en el momento. Pero hay algo que no pasa.
Hay una promesa que atraviesa todos los tiempos sin desgastarse, sin envejecer, sin fallar. Y esa promesa es que aquel que prometió regresar, regresará. No para abandonar a los suyos, sino para reunir a todos los que fielmente le pertenecen. Así que, mientras el mundo sigue girando, mientras Jerusalén sigue en el centro de la atención de las naciones, mientras los descubrimientos siguen saliendo a la luz y los preparativos siguen avanzando en silencio, la pregunta que verdaderamente importa no es de calendario, es de corazón, no es ¿cuándo?, es ¿estoy listo? Y esa es una pregunta que ninguna fecha puede responder por ti. Solo tú, delante de Dios, puedes responderla. Y la buena noticia, la noticia hermosa que recorre todo esto, es que nunca es demasiado tarde para responderla bien. Durante lo que debería haber sido uno de los momentos más concurridos del año en Jerusalén, el camino desde el Monte de los Olivos no estaba vacío, pero tampoco se sentía igual. La gente seguía llegando, pero en menor número. Sus voces eran más calladas, sus pasos más lentos, porque bajo sus pies algo había cambiado. Al principio era apenas una línea, delgada, fácil de ignorar, extendiéndose a través de la superficie del antiguo camino de piedra. Luego apareció otra, y otra más. Grietas que se ramificaban a través del sendero que muchos creen que recorrió Jesús al entrar en la ciudad, cumpliendo las palabras de Zacarías 9:9, no como conquistador, sino como rey de paz. En años anteriores, miles avanzaban por ese mismo lugar levantando ramas, repitiendo las palabras del Salmo 118, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esta vez algo interrumpió ese ritmo. Las personas notaban dónde pisaban. Las conversaciones cambiaban de dirección. Algunos se detenían en mitad del paso, mirando hacia abajo, con una expresión difícil de definir. Una mezcla de inquietud y anticipación, como si el suelo mismo no simplemente se estuviera fracturando, sino respondiendo. Los testigos describieron las grietas como inusuales, pero no imposibles. El movimiento del suelo, el estrés natural, el desplazamiento de capas bajo las antiguas fundaciones, todo tiene explicaciones científicas perfectamente válidas. Y sin embargo el momento y el lugar hacían difícil descartarlo por completo, porque este no es cualquier camino, es suelo ligado a la profecía, y para algunos la visión de la piedra comenzando a dividirse trajo a la mente otro pasaje. Zacarías 14:4. En ese día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, y el monte se dividirá en dos, de este a oeste. Nadie está diciendo que ese momento ha llegado. Todavía no. Pero la imagen es suficiente para quedarse contigo. Porque cuando las grietas aparecen en un lugar donde la historia y la profecía se encuentran, las personas no solo ven la piedra moviéndose, empiezan a preguntarse qué podría estar construyéndose debajo, justo cuando esa perplejidad se asentaba sobre los antiguos caminos. El cielo sobre Jerusalén pareció responder de una manera que nadie esperaba. Una mañana las condiciones atmosféricas sobre el Muro de las Lamentaciones y sus alrededores comenzaron a cambiar con una rapidez inusual. Lo que empezó como un cielo ordinario se transformó en minutos. Las nubes se agruparon más rápido de lo habitual, densas y pesadas, extendiéndose desde el noreste con una velocidad que los meteorólogos señalaron como atípica para la temporada. Al principio no parecía extraordinario. Los cambios climáticos repentinos pueden ocurrir en esta región, pero la intensidad no tardó en crecer. La lluvia cayó con fuerza creciente, los vientos arreciaron, y entonces llegó algo que muchos no anticipaban. Granizo, no ligero ni disperso, sino impactos fuertes y rápidos que golpeaban tejados, calles y automóviles con un sonido que resonó por los barrios mientras la gente miraba hacia arriba tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Algunos lo describieron como inusual para esa época del año. Otros señalaron que los sistemas climáticos, los cambios de presión y los contrastes de temperatura pueden generar tormentas así incluso donde no son habituales. Científicamente puede explicarse. Pero lo que captó la atención no fue solo la tormenta en sí, fue el momento en que llegó, porque estos patrones no aparecieron al azar. Llegaron durante un periodo en que todo ya se sentía agitado, y eso hizo que la gente mirara más de cerca. Sobre Jerusalén, personas de distintos puntos de la ciudad comenzaron a notar formas inusuales de luz en el cielo nocturno. Al principio era apenas un resplandor, apenas distinguible de la oscuridad, pero en minutos las formas se volvieron más claras. No eran puntos dispersos como estrellas, ni se movían como aeronaves. Mantenían sus posiciones, formando patrones, formas extrañas, casi geométricas, hechas de luz. Flotaban, se desplazaban ligeramente, pero sin deshacerse. No parpadeaban, no se desvanecían, permanecían. Algunos testigos describieron un momento justo antes de que aparecieran las luces. Una pausa, sin viento, sin tráfico distante, sin sonido en absoluto. Solo quietud profunda y completa. Y entonces, sin transición, las luces estaban allí.
Lo que hizo esto aún más perturbador fue lo que ocurrió al día siguiente. En diferentes partes de la región, personas comenzaron a reportar algo que no podían explicar con facilidad: 2 soles visibles en el cielo al mismo tiempo. No reflejos en vidrio, no artefactos de cámara, sino claramente visibles a simple vista. Uno más brillante, otro un poco más tenue, ambos suspendidos sobre el horizonte. Y no ocurrió solo en Jerusalén. Informes similares comenzaron a surgir desde distintas regiones de Estados Unidos, de China e incluso de Rusia. Diferentes ubicaciones, diferentes usos horarios. Sin embargo, la misma descripción seguía repitiéndose: 2 soles, uno al lado del otro. Los especialistas respondieron rápidamente señalando un fenómeno atmosférico conocido como parhelio, un efecto óptico causado por la refracción de la luz solar a través de cristales de hielo en la atmósfera, que puede crear manchas brillantes que se asemejan a soles adicionales. Bajo las condiciones adecuadas, explicaron, esto es completamente natural, documentado y comprendido. Pero incluso entre los propios expertos hubo reconocimientos discretos. La claridad, la intensidad y la aparición simultánea en múltiples regiones no era algo que se viera comúnmente a esa escala. Y una vez más, no ocurrió de manera aislada. Vino después de la tormenta, siguió a las luces del cielo nocturno, y surgió en un momento en que la tensión global ya estaba en aumento. Para algunos observadores, estas imágenes resonaban con pasajes antiguos que hablan de señales en los cielos, momentos en que el cielo mismo ya no se comportaría como se esperaba. Pero mientras esas luces mantenían su forma sobre la ciudad, y mientras los reportes de los 2 soles se extendían por continentes, una pregunta persistía, silenciosa pero constante. ¿Era esto simplemente una alineación poco común de condiciones naturales? ¿O estábamos comenzando a ser testigos de algo que todavía no comprendemos del todo? ¿Lo sienten también ustedes cuando cosas extrañas siguen ocurriendo en silencio pero de manera innegable? ¿Son estos eventos aislados o una advertencia que Dios nos envía para que prestemos atención? A medida que el cielo se oscurecía y los movimientos en lo alto se desvanecían, la atención comenzó a desplazarse hacia algo menos visible pero no menos inquietante. En algunas áreas de Jerusalén, incluso el suelo mostró cambios sutiles, al principio casi imperceptibles. Líneas delgadas y silenciosas extendiéndose a través de las calles empedradas, brechas donde todo había sido previamente sólido. Nada dramático, nada urgente, solo pequeñas fisuras fáciles de ignorar, pero luego aparecieron grietas más grandes. Algunas áreas comenzaron a hundirse ligeramente, no hasta el punto de provocar pánico, pero lo suficiente para que quienes caminaban por allí a diario lo notaran. El suelo ya no se sentía igual, y lo que lo hacía aún más inquietante era el silencio con que ocurría, sin sonido, sin advertencia, solo el cambio. En varias zonas alrededor de Jerusalén, el agua también comenzó a comportarse de maneras inesperadas. Pequeños charcos dejados por la lluvia, finos arroyos corriendo por caminos de piedra. Pero entonces aparecieron cambios sutiles. Algunos notaron ondas suaves formándose en agua quieta, incluso sin viento. Otros describieron pequeñas burbujas ascendiendo lentamente a la superficie, constantes, calladas y persistentes. Los reflejos en el agua parecían desplazarse de maneras que no coincidían del todo con la luz de arriba. Los expertos sugieren que la luz, interactuando con superficies irregulares, puede crear distorsiones visuales, y que el movimiento subterráneo puede afectar el comportamiento del agua en la superficie. Pero una vez más, lo que importaba no era solo lo que la gente veía, sino cuándo lo veía, porque todo esto siguió a lo que ya había ocurrido antes. Y entonces, lentamente, el cielo sobre Jerusalén comenzó a cambiar de color. Al principio parecía un atardecer normal, suaves tonos anaranjados extendiéndose sobre el horizonte. Pero en minutos, los tonos se profundizaron. El naranja se convirtió en rojo oscuro. El rojo se extendió más ampliamente de lo esperado, llenando el cielo de una manera que no se desvaneció como habitualmente ocurre. La intensidad se sentía más fuerte que una luz vespertina típica. El aire mismo parecía más denso, como si el cielo no solo estuviera cambiando de color, sino presionando hacia abajo sobre la ciudad. Científicamente, hay explicaciones. El polvo en la atmósfera y los cambios en las condiciones del aire pueden alterar la forma en que la luz se dispersa. Pero estando bajo ese cielo rojo profundo, una pregunta permanecía en silencio. Cuando incluso el cielo comienza a verse diferente, ¿sigue siendo simplemente otro atardecer? A través de todos estos momentos, cielo, suelo, agua y aire, lo que destaca no es ningún evento individual, sino cómo parecen desplegarse juntos, moldeando sutilmente la atmósfera que rodea la vida cotidiana. Las personas primero notaron cambios por encima de ellas. El cielo cambió de color, más profundo y pesado de lo habitual. Luego vinieron los movimientos, las aves reuniéndose en patrones inusuales, el silencio instalándose antes de que el movimiento regresara. Pronto el suelo mismo mostró señales de cambio. Pequeñas grietas formándose donde la estabilidad antes se daba por sentada.
E incluso el agua, algo tan familiar, comenzó a comportarse de maneras que se sentían ligeramente distintas. Individualmente, cada uno de estos momentos puede explicarse. La ciencia ofrece caminos claros, condiciones atmosféricas, procesos geológicos, cambios ambientales. Y esas explicaciones importan, nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. Pero cuando estos cambios aparecen juntos, en secuencia, comienzan a sentirse menos aislados y más conectados a cómo las personas experimentan su entorno. No como miedo, sino como conciencia. Porque para muchos, estos momentos no interrumpen la vida cotidiana, entran en ella. Las personas siguen caminando por las mismas calles, yendo al trabajo, pasando tiempo con la familia. Sin embargo, algo se siente diferente. Una sensación tranquila de que el entorno mismo está cambiando de maneras sutiles, invitando a prestar atención. En la Biblia hay pasajes que hablan no solo sobre eventos dramáticos, sino sobre cómo las personas responden cuando el mundo a su alrededor se siente incierto. En Isaías 24:19 dice: «La tierra está completamente quebrantada, la tierra está completamente rajada, la tierra está fieramente sacudida». Y en Hebreos 12:27 leemos: «Lo que no puede ser sacudido permanezca». Estas palabras no siempre se interpretan de la misma manera. Algunos las ven como simbólicas, otros como literales, y muchos simplemente como recordatorios de que el cambio siempre ha sido parte de la historia humana, y que el significado con frecuencia se encuentra no en el evento en sí, sino en cómo las personas eligen responder. Porque cuando el cielo cambia, cuando el suelo se desplaza, cuando los patrones familiares se sienten ligeramente distintos, no siempre apunta al miedo. A veces invita a algo más. Una pausa, un momento para reflexionar, una pregunta sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás se siente incierto. Quizás la conexión más profunda no es solo sobre señales o patrones, sino sobre perspectiva. Porque en momentos como estos, la pregunta más importante puede no ser qué está ocurriendo a nuestro alrededor, sino qué revela dentro de nosotros. Para entender por qué estas señales importan tanto, necesitamos regresar al principio, al largo hilo de la historia sagrada y al patrón que Dios ha establecido repetidamente cuando se acerca un momento de quiebre. No es la primera vez que el cielo, la tierra y el agua participan juntos en el drama de la historia humana. No es la primera vez que señales visibles han precedido a momentos que cambiaron el destino de naciones enteras. Si leemos las Escrituras con cuidado, descubrimos que Dios raramente actúa en los grandes momentos sin antes anunciarlos mediante señales disponibles para quien quiera verlas. Pensemos en Egipto. Antes de que los hijos de Israel salieran de 400 años de esclavitud, el mundo de los egipcios se llenó de señales. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Las ranas invadieron cada rincón de la tierra. Las tinieblas cubrieron el país durante 3 días completos. El granizo cayó sobre campos que nunca habían conocido esa devastación. Cada una de estas plagas era en sí misma explicable. Cada fenómeno tenía un correlato natural posible. Pero la secuencia, la precisión y el momento exacto de cada evento, dentro de un marco más amplio de propósito divino, hacían imposible atribuirlos simplemente al azar. Eran señales. Y lo que revelaban no era solo el poder de Dios sobre la naturaleza, sino el corazón de un pueblo que debía decidir si quería ver lo que Dios estaba haciendo o mirar hacia otro lado. El mismo patrón se repite en los días de la primera venida de Jesús. Cuando fue crucificado, la Escritura registra con precisión que ocurrieron cosas sin antecedentes en la historia de Jerusalén. En Mateo 27 leemos que el sol se oscureció durante 3 horas, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, que la tierra tembló, que las rocas se partieron y que muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Estos no fueron eventos menores, fueron señales cósmicas que anunciaban que algo de magnitud sin precedentes estaba ocurriendo. Y sin embargo, incluso en ese momento, no todo el mundo respondió de la misma manera. Algunos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos para prestar atención. Otros vieron y no quisieron entender. Solo unos pocos, como el centurión romano que exclamó verdaderamente: «Este era el Hijo de Dios», conectaron los puntos y respondieron con reverencia. Lo mismo ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por las legiones romanas bajo Tito. El historiador judío Josefo documenta, con la minuciosidad de un cronista riguroso, las señales que precedieron a esa catástrofe. Una estrella brillante que adoptó la forma de una espada y se cernió sobre la ciudad durante meses. Una vaca que, mientras era llevada al templo para ser sacrificada, dio a luz un cordero en el atrio del templo, algo sin precedentes en la historia del sacerdocio. Las enormes puertas de bronce del templo, que requerían el esfuerzo conjunto de 20 hombres para moverse, se abrieron solas a medianoche. 4 años antes del asedio, un hombre llamado Jesús ben Ananías recorrió las calles de Jerusalén lamentándose. Los magistrados intentaron hacerlo callar, pero siguió durante 7 años y 5 meses, hasta el inicio del asedio romano.
Josefo concluye su relato de estas señales con una observación que debería hacernos reflexionar profundamente. Los que interpretaron estas señales como presagios de bien, los que se negaron a aceptar lo que los signos estaban comunicando, perecieron con Jerusalén. Los que tomaron las señales en serio, en su mayoría creyentes en Jesús, que recordaban sus advertencias, en Mateo 24, huyeron a Pella, al otro lado del Jordán, y sobrevivieron. Las señales no son decoración de la historia. Son mensajes que Dios coloca en el tejido de la realidad para que los que tengan ojos para ver puedan orientarse correctamente ante lo que viene. Y ahora miramos Jerusalén en esta Semana Santa y vemos señales que no son idénticas a las del pasado, porque Dios no repite sus mensajes letra por letra, sino que los articula en el lenguaje de cada época. Pero el patrón subyacente es reconocible para quien ha estudiado la historia sagrada con seriedad. El cielo muestra fenómenos inusuales. La tierra responde con movimiento donde debería haber quietud. El agua se comporta de maneras que no siguen los patrones esperados. Y todo esto sucede en la ciudad que está en el centro de la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, durante la semana que conmemora los eventos más importantes de la fe cristiana. No estamos diciendo que cada fenómeno sea un milagro sobrenatural sin explicación científica posible. Nunca hemos dicho eso. Dios trabaja a través de los mecanismos de la naturaleza que Él mismo creó. El granizo que cayó sobre Egipto todavía era granizo, formado por procesos atmosféricos reales. Los terremotos que partieron las rocas cuando Jesús murió todavía eran movimiento de placas tectónicas. La distinción entre natural y sobrenatural es, en muchos sentidos, una distinción que hemos construido nosotros para organizar nuestra comprensión del mundo, pero que puede no reflejar la realidad de cómo Dios actúa dentro de la creación que sostiene en cada momento. Cada átomo del universo existe porque Él continúa sustentándolo en existencia. Nada ocurre fuera de su soberanía. La pregunta no es si Dios puede interrumpir las leyes de la naturaleza. La pregunta es si estamos lo suficientemente atentos para reconocer cuándo ha orquestado los procesos naturales de maneras que forman un mensaje coherente para los que tienen oídos para escuchar. En Amós 3:7 encontramos una promesa que también es un desafío. Porque no hará nada, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no actúa de manera secreta con los que están atentos a su voz. Su patrón a lo largo de toda la historia sagrada ha sido anunciar antes de actuar, advertir antes de juzgar, invitar antes de que el tiempo de invitación llegue a su fin. Las señales que estamos viendo no son el fin en sí mismas, son parte de una conversación que Dios está sosteniendo con la humanidad, una conversación que ha durado miles de años y que se aproxima a su capítulo final. La ciudad de Jerusalén es el escenario elegido para ese último capítulo porque así lo estableció el propio Señor Jesucristo. En Lucas 21, sentado en el Monte de los Olivos con vista al templo, Jesús describió una secuencia de eventos que incluye el tiempo de los gentiles, las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y la angustia de las naciones. Y añadió algo que a menudo pasamos por alto en nuestra lectura. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo, cuando estas cosas sucedan, temblen de miedo. Dijo, levantad la cabeza. Es el gesto del que espera, del que reconoce la llegada de algo anunciado, del centinela que ve desde la torre lo que los demás todavía no pueden ver desde abajo. Ser la gente que levanta la cabeza en momentos como estos requiere más que curiosidad intelectual sobre las señales, requiere una vida genuinamente orientada hacia el horizonte donde Cristo viene. Requiere haber tomado la decisión de vivir de manera diferente porque se sabe que la historia tiene un destino. Requiere haber elegido, en el silencio de un momento privado con Dios, confiar en Él lo suficiente como para que ese horizonte importe más que la comodidad del presente. Y eso no ocurre automáticamente por el simple hecho de reconocer que las señales están ahí. Es el resultado de una vida cultivada en fe, en oración, en la palabra, en comunión con el cuerpo de Cristo. Consideremos también la dimensión geopolítica de lo que está ocurriendo alrededor de Jerusalén. Las naciones del mundo están siendo sacudidas en formas que generaciones anteriores no habrían podido imaginar. Los sistemas que parecían estables, alianzas internacionales, marcos económicos globales, incluso el consenso sobre qué es la realidad y qué constituye la verdad, están siendo cuestionados o desmantelados desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Los conflictos se multiplican en regiones que habían conocido décadas de relativa calma. Las tensiones étnicas y religiosas que parecían haberse domesticado emergen de nuevo con intensidad renovada. Las enfermedades que el siglo XXI parecía haber dejado atrás regresan en formas para las que la medicina moderna no siempre tiene respuesta inmediata. Y en medio de todo esto, Israel sigue siendo el punto geopolítico de mayor concentración de atención profética y política en el mundo. Zacarías 12:3 dijo hace casi 3000 años que Jerusalén se convertiría en una copa que haría temblar a todos los pueblos de alrededor y en una piedra pesada a todos los pueblos.
Quien trate de mover esa piedra, añade el texto, se lastimará. Esta es la realidad que estamos viendo desarrollarse en tiempo real. No hay otra ciudad en el planeta que concentre tanto interés internacional, tanto conflicto, tanta disputa sobre quién tiene derecho, a qué y por qué. Esto no es simplemente consecuencia de la geopolítica moderna. Es el cumplimiento de una profecía antigua que describió con precisión el estado del mundo que rodearía el regreso del Mesías. Y cuando miramos las grietas en el Monte de los Olivos, no podemos evitar pensar en Zacarías 14:4. Dios en su sabiduría nos ha dado en las Escrituras no solo mensajes sobre su carácter y propósito, sino incluso descripciones geográficas específicas de lo que ocurrirá cuando el Rey regrese. El Monte de los Olivos se partirá, las aguas vivas fluirán desde Jerusalén. Las naciones vendrán a adorar. El Señor será Rey sobre toda la tierra. Y en ese día habrá un solo Señor, y su nombre, el único nombre. Estas no son metáforas difusas. Son promesas concretas sobre un futuro concreto que se acerca con cada día que pasa. No podemos calcular exactamente cuánto falta. Eso está reservado para el Padre. Pero podemos reconocer los patrones. Podemos ver la figura del tapiz que se ha ido tejiendo a lo largo de siglos y que ahora muestra contornos cada vez más definidos en los eventos del tiempo presente. Y podemos elegir cómo responder. Esa elección es la más importante que cualquier ser humano puede hacer, y la ventana para hacerla no está abierta indefinidamente. Las señales en Jerusalén no son motivo de terror, sino de orientación. Son el equivalente del grito del centinela en la noche. El Rey se acerca. Preparad el camino. Las señales siempre han precedido a los grandes momentos de la historia sagrada. Los que prestaban atención y respondían adecuadamente encontraban gracia, salvación, orientación. Los que ignoraban las señales por conveniencia, por comodidad o por miedo a lo que implicaban para sus vidas, descubrían tarde que el tiempo de respuesta tenía un límite. Esa es la urgencia que subyace a todo lo que estamos observando. No urgencia de pánico, sino urgencia de sabiduría, el reconocimiento de que los momentos decisivos de la historia no esperan indefinidamente a que estemos listos. La pregunta más personal que estas señales plantean no es astronómica ni geopolítica, es íntima. ¿Has edificado tu vida sobre el fundamento que puede sostenerte cuando todo lo demás sea sacudido? ¿Hay en tu corazón una relación real con aquel que viene, no simplemente conocimiento sobre él? ¿Estás preparado no solo para el momento de su regreso, sino para el encuentro con él que puede venir en cualquier momento a través de la puerta de la muerte, que a ninguno de nosotros le ha sido revelado cuándo llegará? Estas son las preguntas que las señales de Jerusalén nos hacen. No como acusación, sino como invitación. No como amenaza, sino como oportunidad de orientarnos correctamente antes de que el capítulo final llegue a su culminación. Porque Dios siempre ha anunciado antes de actuar. Y ahora, en la ciudad que es el corazón de la profecía bíblica, los anuncios se están multiplicando de maneras que son difíciles de ignorar para quien tiene ojos para ver. Cuando estos momentos se despliegan, cambios sutiles en el cielo, el suelo, el agua y el ritmo de la vida cotidiana no solo plantean preguntas sobre el mundo exterior, más profundamente invitan a la reflexión sobre la manera en que vivimos dentro de él, porque el mayor impacto de tales eventos no es siempre físico, es personal. Hay un pasaje en el libro de Ageo que pocas personas citan pero que resulta extraordinariamente relevante para el momento que estamos viviendo. Dios le dice al profeta, «Aún una vez, y yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos». Esta promesa fue dada a un pueblo que estaba reconstruyendo el templo después del exilio, un pueblo desanimado, que miraba las pequeñas dimensiones del nuevo templo y lloraba porque recordaba la gloria del anterior. Y Dios les dijo, «Esperad, el final de esta historia no es la ruina que veis ahora. El final es una gloria mayor que todo lo que hayáis imaginado, porque antes de que llegue esa gloria, habrá un sacudimiento, un movimiento en los cielos y en la tierra que anunciará la llegada del deseado de todas las naciones». Ese sacudimiento no es solo un evento físico catastrófico, es un proceso de revelación que va desnudando todo lo que es temporal para dejar visible únicamente lo que es eterno. Pablo lo describe en 1 Corintios 3 con la imagen del fuego que prueba la calidad del trabajo de cada constructor. El oro, la plata y las piedras preciosas permanecen. La madera, el heno y el rastrojo se consumen. Lo que el fuego no puede destruir es lo único que tiene valor permanente, y esa prueba no comienza cuando Cristo regrese. Comienza ahora, en el sacudimiento del presente, cuando las circunstancias de la vida van revelando cuál es el fundamento real sobre el que hemos construido nuestra existencia. Muchas personas edifican su vida sobre fundamentos que se sienten sólidos en tiempos de estabilidad, pero que muestran sus grietas cuando el sacudimiento llega. La seguridad financiera que parecía suficiente como base de identidad
se vuelve frágil cuando el mercado colapsa o cuando la salud falla y el dinero no puede comprar lo que más se necesita. Las relaciones que parecían anclas suficientes para el alma muestran sus límites cuando ambas personas atraviesan sus propias crisis al mismo tiempo. La confianza en instituciones, en sistemas, en estructuras de autoridad que parecían permanentes se resquebraja cuando esas instituciones revelan que no son tan confiables ni tan estables como parecían. No porque todo esto sea malo en sí mismo, sino porque nada de esto fue diseñado para ser el fundamento último de la vida humana. Solo hay un fundamento que no puede ser sacudido, y ese fundamento tiene nombre: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 12 presenta el sacudimiento no como una amenaza, sino como un proceso de purificación con propósito. El escritor dice que la expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. El punto no es el sacudimiento en sí. El punto es lo que queda después. Y lo que queda es un reino que no puede ser sacudido, una realidad que ningún terremoto ni ninguna tormenta puede tocar porque no pertenece a este orden temporal, sino al orden eterno que Cristo vino a inaugurar y que vendrá a consumar. Esta perspectiva cambia radicalmente cómo leemos los eventos de Jerusalén y los eventos del mundo en general. No los leemos con el corazón encogido del que teme que todo se va a desmoronar. Los leemos con los ojos del que sabe que lo que parece un derrumbe es en realidad una purificación. El que separa el oro del barro no está destruyendo el oro, está librándolo de todo lo que lo oscurecía, y el que sacude los cielos y la tierra no está destruyendo su creación. Está preparando el camino para que la gloria que llenará los cielos nuevos y la tierra nueva sea recibida en un mundo listo para recibirla. El contexto de Hebreos 12 es también instructivo porque viene después de uno de los pasajes más conocidos de toda la Escritura, el capítulo 11, el gran catálogo de la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Hombres y mujeres que por fe hicieron cosas que no tenían explicación fuera de la fe, que vieron promesas que no se cumplieron en vida y sin embargo no las abandonaron, que fueron descritos por Dios como peregrinos y forasteros en la tierra, que buscaban una patria mejor, una celestial, cuyo artífice y constructor es Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice que todos ellos nos rodean como una nube de testigos mientras corremos la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa que esa nube nos rodee? Significa que no corremos solos. Significa que la carrera que corremos hoy, en este momento histórico tan cargado de señales y tensiones, está siendo observada por todos los que corrieron antes en circunstancias igualmente difíciles o más difíciles todavía. Ellos no tenían las promesas cumplidas que nosotros tenemos. No tenían el registro de la encarnación, la muerte y la resurrección. No tenían el Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Y sin embargo, corrieron. Y sin embargo, permanecieron. Y sus historias se convirtieron en parte del testimonio que sostiene a los que corren después de ellos. Nosotros corremos en un momento de la historia que ellos vislumbraron de lejos y que anhelaron ver. En 1 Pedro 1:12, el apóstol escribe que los profetas del Antiguo Testamento sabían que estaban ministrando para una generación futura que estaría más cerca del cumplimiento que ellos mismos. ¿Y si nosotros somos esa generación? ¿Y si estamos viviendo en el momento que Isaías, Zacarías, Daniel y Joel vislumbraron desde la distancia? No lo sabemos con certeza. Cada generación ha tenido personas que pensaron que eran la generación final, y hasta ahora todas se han equivocado en el sentido de que el Señor no había regresado todavía. Pero la acumulación de circunstancias que estamos viendo, la restauración de Israel en su tierra, Jerusalén bajo soberanía judía por primera vez en casi 2000 años, el Evangelio predicado en todo el mundo como nunca antes en la historia, las señales en los cielos y en la tierra multiplicándose, la apostasía creciendo mientras también crece el avivamiento en partes del mundo que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Todo esto crea un cuadro que ninguna generación anterior podría haber visto exactamente como nosotros lo vemos hoy. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13, 11, 12, «Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día». Pablo escribió esto casi 2000 años atrás, y si él podía decir que la noche estaba avanzada entonces, ¿qué podemos decir ahora? La noche está en su hora más oscura, lo que en el ritmo natural del día significa que el amanecer está más cerca que nunca. Y el amanecer que viene no es simplemente otro ciclo del sol sobre el horizonte. Es la aurora del día eterno que comenzará cuando el sol de justicia, Cristo mismo, salga con sanidad en sus alas. En Malaquías 4:2, la última promesa profética del Antiguo Testamento, antes de 400 años de silencio divino, Dios dice: «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación. El mismo libro que cierra ese capítulo de la historia sagrada apunta hacia la llegada de alguien que iluminará lo que la oscuridad no pudo apagar. Ese alguien es Jesucristo. En su primera venida llegó como la luz del mundo en forma de siervo, nacido en la oscuridad de una cueva, para iluminar la oscuridad del corazón humano. En su segunda venida vendrá como el sol de justicia en gloria irresistible, para que toda sombra se disuelva y toda oscuridad retroceda ante la plenitud de su presencia. Viviremos mejor en este tiempo si entendemos que estamos en ese momento de transición entre la oscuridad profunda y el amanecer inminente. La hora más oscura de la noche, justo antes del alba, es cuando todo parece más silencioso y más quieto. Es cuando la tentación de rendirse es más fuerte, porque la oscuridad que nos rodea hace olvidar que el amanecer es inevitable. Pero el que ha estudiado los ciclos sabe que la oscuridad más profunda es la señal más clara de que la luz está a punto de aparecer. Así que cuando los eventos del mundo parecen más oscuros, el que ha entendido el ritmo de la historia sagrada no se rinde. Levanta la cabeza, porque la redención se acerca. Esto no es optimismo ingenuo, no es negación de la oscuridad, es algo más robusto. La certeza basada en la palabra de Dios de que la historia tiene un destino, que ese destino es la victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, y que ese destino no está en duda porque el que lo prometió es fiel. El que dijo, vendré otra vez, no mintió. El que prometió preparar un lugar y regresar por los suyos, no ha cambiado de planes. El que dijo, yo soy la resurrección, y la vida demostró que esas palabras no eran metáfora cuando se levantó de entre los muertos al tercer día. Y todo lo que vemos en Jerusalén hoy, todo lo que vemos en el mundo hoy, es parte de la preparación del escenario para ese cumplimiento final. Los actores están tomando sus posiciones. El escenario está siendo montado. Las señales se multiplican para los que quieren ver. Y el director de este drama eterno aguarda el momento exacto que él mismo ha designado para pronunciar las palabras finales que lo cambiarán todo. Mientras tanto, su instrucción a los que lo conocen es clara: velad, sed fieles, amad a los que os rodean, haced el bien mientras hay tiempo. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis, si no desmayáis. Las personas continúan sus rutinas, caminando por calles familiares, hablando con seres queridos, planificando para el mañana. Sin embargo, algo se siente diferente. Comienza a crecer una conciencia tranquila. No miedo, sino una sensación de que la vida es más frágil, más significativa de lo que a menudo parece en los momentos ordinarios. Y aquí es donde comienza la lección verdadera. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esto nos recuerda que el cambio no es aleatorio. Las estaciones cambian, a veces suavemente, a veces inesperadamente, pero siempre con un propósito que exige atención. Otro pasaje, 1 Pedro 5:7, ofrece un tipo diferente de respuesta. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En momentos en que el mundo se siente incierto, la lección no es abrumarse, sino soltar lo que no podemos controlar y aferrarnos a lo que sí podemos: la fe, la paciencia y la claridad. Porque la incertidumbre revela con frecuencia dónde está verdaderamente nuestro fundamento. En Mateo 7:24-25, Jesús lo describe con una imagen que ha durado 2000 años porque captura algo que toda generación reconoce. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos. Sin embargo, no cayó porque tenía su fundamento en la roca. El mensaje es simple pero poderoso. La estabilidad no viene de evitar el cambio, sino de construir sobre algo más profundo que las circunstancias. Santiago 4:14 dice: sois como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto no pretende desalentar, sino reenfocar, devolver la atención a lo que verdaderamente dura: cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, qué elegimos valorar. La lección no se encuentra en tratar de predecir lo que viene a continuación. Se encuentra en cómo respondemos ahora mismo, desacelerando, reflexionando y realineándonos. Y quizás ese es el mensaje más claro de todos. No todo necesita explicarse de inmediato, pero todo puede ser un momento para crecer en fe, en sabiduría y en propósito. Cuando las personas comienzan a notar cambios a su alrededor, ya sea en el cielo, el suelo o el ritmo de la vida cotidiana, es natural que surjan preguntas. Pero a lo largo de la historia, momentos como estos no han sido solo tiempos de incertidumbre. También han sido momentos donde las personas redescubrieron algo más profundo: esperanza, dirección y una fe que no depende de las circunstancias. Porque la Biblia no solo habla sobre los eventos, habla sobre cómo las personas los atraviesan y, lo que es más importante, cómo se elevan por encima de ellos.
Hay una historia en Marcos 4:37-39 que comienza con una tormenta, no diferente a muchas tormentas que las personas experimentan en la vida, inesperada, abrumadora y aparentemente fuera de control. Una furiosa tormenta se desató y las olas rompían sobre la barca de tal manera que ya se anegaba. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Los discípulos no estaban asustados por falta de fortaleza, sino porque la situación parecía más grande que ellos. Sin embargo, la lección no era sobre la tormenta en sí, era sobre lo que permanecía estable dentro de ella. Josué 1:9 da una instrucción simple: sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto no se dijo en un momento de comodidad. Se pronunció al comienzo de un viaje lleno de incertidumbre. Y eso es lo que lo hace poderoso. El coraje no es la ausencia de dificultad, es la decisión de avanzar incluso cuando el camino no está claro. Hay también una historia más silenciosa en Primero Reyes 19:11-12. El profeta Elías está en una montaña buscando la presencia de Dios. Viene un viento recio que parte los montes, luego un terremoto, luego fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Y después del fuego, una voz quieta y suave. Este momento lo cambia todo porque nos recuerda que no toda respuesta viene a través del ruido o del poder. A veces la claridad llega en la quietud, en los momentos silenciosos, en la reflexión interna. En un mundo lleno de movimiento constante, esa lección se vuelve más necesaria que nunca. En 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor con frecuencia crece cuando la incertidumbre aumenta. Pero este versículo cambia el enfoque y nos recuerda que el miedo no es el fundamento sobre el que estamos llamados a vivir. La fortaleza, el amor y la claridad de mente son elecciones que tomamos a diario. Una de las historias de resiliencia más poderosas viene de Daniel 3, donde 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, enfrentan una situación que parece imposible. Se les dice que se inclinen ante la imagen o enfrenten el fuego. Su respuesta es simple pero impactante: si nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente. Y si no, que sepa el rey que no serviremos a tus dioses. Esto no es desafío por el bien de la resistencia, es convicción, y lo que ocurre después no es solo sobre la supervivencia, es sobre la presencia. No están solos en el fuego, y eso lo cambia todo. Porque a veces la mayor lección no es sobre escapar de la dificultad, sino sobre descubrir que no estamos solos dentro de ella. En la vida cotidiana las personas con frecuencia buscan estabilidad en cosas que cambian, circunstancias, planes, expectativas. Pero la Biblia apunta constantemente a otra dirección. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta afirmación simple lleva un significado profundo, porque mientras todo lo demás puede cambiar, el tiempo, las situaciones, las emociones, hay algo que permanece constante, y esa constancia se convierte en ancla. También hay aliento en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, todas las cosas. Incluso los momentos que no tienen sentido de inmediato, incluso los momentos que se sienten inciertos, porque el significado no siempre es inmediato, pero sigue estando presente. Y quizás una de las palabras más reconfortantes viene de Salmos 121:1-2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este es un cambio de perspectiva, de mirar el problema a mirar más allá de él, de enfocarse en lo que se siente inestable a enfocarse en lo que permanece firme. Hay un último pasaje que trae fortaleza silenciosa en los momentos en que todo parece incierto. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no promete que la vida siempre será fácil. No dice que no habrá cambios, desafíos o momentos inesperados. En cambio ofrece algo más profundo, la certeza constante de que no importa lo que ocurra, no lo estás enfrentando solo. Y eso cambia cómo vemos todo, porque cuando las personas saben que están respaldadas, el miedo comienza a perder su dominio. La preocupación se vuelve más ligera. Incluso en situaciones inciertas, permanece una sensación de estabilidad tranquila. Hay una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos que quiero que consideremos antes de hablar directamente sobre los detalles de su regreso. Es una conversación registrada en Juan 14 que tuvo lugar la noche antes de su crucifixión, en el aposento alto, en un momento de intimidad profunda y también de temor profundo para los discípulos que comenzaban a entender que algo irrevocable estaba a punto de suceder. Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras merecen que las habitemos durante un momento, porque están dirigidas específicamente a personas que están experimentando lo que los discípulos vivían en esa noche. La sensación de que algo que les daba estabilidad está a punto de desaparecer. La angustia ante un futuro que no pueden controlar. El temor de quedarse solos ante lo que viene. No se turbe vuestro corazón. Esta es la instrucción directa de Jesús para los momentos de sacudimiento, los momentos en que el cielo muestra fenómenos inusuales y el suelo se agrieta y el ritmo familiar de la vida se interrumpe. No se turbe, no porque los eventos no sean reales o no sean serios, sino porque el que conoce el destino de todos los eventos está con vosotros y ha prometido regresar. El antídoto para la turbación no es la negación de la dificultad, sino la confianza en la persona que controla el resultado. Y esa confianza es posible porque está fundamentada en algo concreto. La promesa del propio Jesús, respaldada por la credencial más convincente posible, su resurrección de entre los muertos. Si Jesús resucitó de los muertos, nada de lo que ha dicho después puede descartarse como discurso vacío. El hombre que venció a la muerte tiene autoridad para hablar sobre el futuro. Y él dijo, vendré otra vez. Eso es suficiente. No necesitamos más. No necesitamos calcular fechas ni interpretar señales con la ansiedad del que no tiene certeza. La certeza ya existe en la promesa misma. Lo que necesitamos es vivir de una manera que demuestre que creemos esa promesa. Vivir a la luz de la segunda venida no es una postura teórica. Tiene implicaciones prácticas concretas que transforman la manera en que tomamos decisiones cotidianas. Si creo genuinamente que el Rey regresa, si creo que la historia tiene un destino definido y que ese destino es el reino de Dios establecido sobre la tierra, entonces eso cambia cómo trato a la gente que encuentro hoy. Cambia si soy generoso o avaro con mis recursos. Cambia si perdono o si guardo rencor. Cambia si invierto mi tiempo en cosas que durarán o en cosas que se consumirán cuando el fuego de la prueba las toque. El apóstol Juan, el más longevo de todos los discípulos, el que sobrevivió hasta la vejez y escribió el Apocalipsis desde el exilio en la isla de Patmos, articula esto con una claridad asombrosa en su primera carta. En 1 Juan 3:2-3 escribe: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de la segunda venida no es una excusa para la pasividad, es el motor de la transformación. El que genuinamente espera ver a Jesús tal como es, en su gloria, comienza a ordenar su vida en concordancia con esa expectativa. Se purifica, se orienta, se prepara no con ansiedad, sino con determinación gozosa. Hay algo profundamente hermoso en la frase «seremos semejantes a Él», porque le veremos tal como Él es. En nuestra vida presente nos parecemos a Cristo en la medida en que lo contemplamos, en que pasamos tiempo en su presencia, en que su palabra moldea nuestra manera de pensar y de actuar. La transformación es gradual, real pero parcial, porque nuestra visión de Él es todavía parcial. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo, oscuramente. La realidad que conocemos de Cristo en esta vida es como el reflejo de la luna en el agua, real pero no la luna misma. Pero cuando lo veamos cara a cara, sin mediaciones, sin velos, sin las limitaciones de nuestra naturaleza caída, algo ocurrirá que ningún proceso gradual en esta vida puede lograr completamente. Seremos finalmente, completamente, irreversiblemente transformados a su imagen. Ese es el destino de los que pertenecen a Cristo, no simplemente ir al cielo, no simplemente escapar del infierno, sino ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, la imagen para la que fuimos originalmente creados pero que el pecado distorsionó. Somos la nueva creación en Cristo, dice Pablo, las primicias de una humanidad renovada. Y la segunda venida es el momento en que esa renovación llega a su plenitud. Cuerpos glorificados, mente completamente renovada, corazón perfectamente alineado con el corazón de Dios, relacionándonos entre nosotros y con Él sin la sombra de malentendidos, temores, heridas o egoísmos que caracterizan incluso las mejores relaciones humanas de esta vida. Esto debería llenar de anhelo genuino el corazón de todo el que lo entiende. No el tipo de anhelo que es huida del presente, que quiere que Jesús venga para no tener que lidiar con los problemas de hoy, sino el tipo de anhelo que viene de haber probado algo tan bueno en la presencia de Cristo, que lo que viene es más deseable que cualquier cosa que el presente pueda ofrecer, incluso en sus mejores momentos. El anhelo del mejor vino que se guarda para el final, el anhelo de la boda que trasciende cualquier celebración que hayamos experimentado hasta ahora. Consideremos también lo que significa que la segunda venida ocurra para Israel y para el mundo gentil simultáneamente.
Pablo en Romanos 11 describe el misterio de cómo la parcial dureza de Israel ha resultado en riqueza para los gentiles, y cómo la plenitud de los gentiles redundará a su vez en la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Hay un plan de precisión divina en marcha que involucra tanto la misión a las naciones como la restauración final de Israel, y los dos hilos se tejen juntos en el tapiz del propósito eterno de Dios. Cuando Zacarías 12:10 dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito». Estamos leyendo una profecía sobre un arrepentimiento nacional de Israel que llegará en el momento del regreso de Cristo. Israel verá al que traspasaron y reconocerá quién es. El duelo que se producirá será proporcional al tamaño de lo que fue rechazado, y la misericordia divina que se extenderá en ese momento será proporcional a la paciencia divina que esperó durante siglos a que llegara el momento designado. Esto no es reemplazo teológico. No es que la Iglesia haya sustituido a Israel en el plan de Dios. Es que hay un solo plan que involucra a judíos y gentiles, un solo olivo, del que algunos ramos fueron injertados y otros fueron desgajados temporalmente con el propósito de ser vueltos a injertar. El plan siempre fue y sigue siendo uno, y su culminación involucra tanto la plenitud de las naciones como la restauración de Israel, los dos grandes ríos de la historia de la redención desembocando juntos en el mar de la gloria de Dios. Cuando miramos Jerusalén hoy y vemos la tensión entre naciones, la disputa sobre el monte del templo, la presión internacional sobre los derechos de Israel, la hostilidad que se concentra sobre esa pequeña nación de manera desproporcionada a su tamaño, estamos viendo el escenario de ese clímax final en preparación. No porque la política de Israel sea siempre correcta o porque toda acción de su gobierno deba apoyarse sin discernimiento, sino porque Dios tiene un plan con esa tierra, con esa ciudad, con ese pueblo, y ese plan no puede ser frustrado por ninguna coalición de naciones ni por ninguna decisión de organismos internacionales. El profeta Isaías lo dijo con una claridad que debería dar pausa a cualquier potencia que piense que puede redefinir el destino de Jerusalén, porque Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. La ciudad que parece en el centro de una tormenta política y espiritual es también la ciudad sobre la que descansa la promesa de Dios. Y esa promesa tiene más peso que cualquier resolución del Consejo de Seguridad, que cualquier tratado internacional, que cualquier decreto de cualquier potencia humana. Lo que Dios ha prometido sobre Jerusalén se cumplirá. El rey regresará allí, su trono estará allí, y la gloria del Señor llenará esa ciudad de una manera que hará que la gloria del templo de Salomón parezca una antesala modesta en comparación. Necesitamos hablar también sobre la naturaleza del tiempo en que vivimos en términos de la oportunidad que representa. Hay en la Escritura una urgencia sobre el momento presente que no siempre sentimos en nuestra experiencia cotidiana, porque la vida ordinaria tiende a amortiguar la conciencia de que el tiempo es una ventana que no está abierta indefinidamente. En 2 Corintios 6:2, Pablo cita a Isaías y añade su propia reflexión. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El ahora es la categoría más importante del tiempo desde la perspectiva de la eternidad, no el ayer, que ya pasó y no puede cambiarse, no el mañana, que no está garantizado, sino el ahora, este momento, esta oportunidad presente de responder a la gracia que se ofrece. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, el elemento más impactante no es que 5 no tuvieran aceite, es lo que ocurre cuando la puerta se cierra. Y el que no las conocía dijo: «De cierto os digo que no os conozco». La puerta se cerró, no por crueldad, sino por la naturaleza misma de las cosas. Hay momentos de oportunidad que cuando pasan, pasan. El aceite que las insensatas no habían acumulado no podía conseguirse en el último momento. El tiempo de preparación tenía un límite, y ese límite llegó en la forma de la oscuridad de medianoche cuando el novio apareció inesperadamente. No queremos especular sobre los detalles de la cronología del fin, pero sí queremos subrayar esta verdad con toda la claridad posible. El tiempo de oportunidad que tenemos ahora, el tiempo de responder a la gracia, de preparar el corazón, de establecer las raíces en la roca que no puede ser sacudida, ese tiempo es precioso y tiene un límite. Cada persona en esta tierra tiene un momento, su propio momento personal de encuentro con la eternidad, que puede llegar a través de la muerte antes del regreso de Cristo, o puede llegar en el momento mismo de su regreso. Nadie sabe cuál de los dos llegará primero para cada uno. Lo que sí sabemos es que lo único que hace posible ese encuentro con la eternidad, sin terror y sin vergüenza, es la relación que hemos establecido con el que viene. Si conoces a Cristo, si has confiado en Él,
si has tomado la decisión de vivir bajo su señorío y de aferrarte a su promesa, entonces ese encuentro, sea a través de la muerte o a través de su regreso, será el comienzo de todo lo que fue prometido y que excede todo lo que podemos imaginar. Si no has tomado esa decisión, o si la has tomado superficialmente, sin que haya transformado realmente tu vida, entonces la urgencia de este momento es un regalo. La gracia que Dios extiende ahora, a través de estas palabras, a través de las señales que está colocando en el horizonte del tiempo, es una invitación genuina a responder mientras la puerta todavía está abierta. Que ninguno de los que escucha estas palabras llegue al umbral de la eternidad con el peso de haber sabido y no haber respondido. La invitación es real, la gracia es suficiente, el perdón es total para los que lo reciben, y el que viene es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Recíbelo hoy, confía en Él hoy, prepárate hoy, porque el Rey viene, y las señales de su venida se multiplican en el cielo y en la tierra. Quiero hablarles sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En apenas 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias a su regreso, lo que significa que aproximadamente uno de cada 25 a 30 versículos contiene una referencia a ella. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida. El Antiguo Testamento menciona la venida del Mesías alrededor de 1845 veces. Por eso algunos eruditos señalan que por cada vez que se menciona la primera venida de Jesús, la segunda venida se menciona 8 veces más. Necesitamos aprender sobre esto, y no solo aprenderlo, sino también emocionarnos con ello, porque la segunda venida de Jesús no es el final, es solo el comienzo. En los próximos minutos quiero compartir con ustedes 5 verdades sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera verdad: su primera venida fue en humildad para salvar, pero su segunda venida será en gloria para juzgar y reinar. Antes de explorar los contrastes